Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Bienvenidos a esta conferencia titulada Consulta previa, una mirada sociolegal en torno a la identificación de pueblos indígenas. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Calderón Casafranca y el licenciado Juan Joel Lozano Ramírez. El doctor Manuel Calderón Casafranca es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en temas socioambientales. Cuenta con experiencia en el sector público y privado. Actualmente, el doctor Calderón se desempeña como abogado en el área de minería, petróleo, gas y desarrollo sostenible del estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera Abogados. Asimismo, nos acompañará el doctor Juan Joel Lozano Ramírez, quien es licenciado en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un máster en políticas sociales y acción comunitaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y un máster en estudios amazónicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con una amplia experiencia en consulta previa, gestión ambiental y prevención de conflictos sociales en el ámbito de proyectos extractivos tanto en el sector público como el privado. Le damos una cordial bienvenida a ambos docentes que se encuentran en la plataforma Zoom. Tenemos el agrado que el día de hoy nos podrán acompañar para poder disertar este tema sumamente interesante sobre la consulta previa de los pueblos originarios. Su tiempo, por favor. Perfecto. Gracias Nuce, gracias nuevamente por la invitación para abordar esos temas tan interesantes y tan de agenda nacional, porque actualmente ya se avisora el próximo año lo que es la reactivación económica, y ese es un tema fundamental que no ha sido abordado, que fue mencionado en su momento por la ministra de Economía, pero la identificación de pueblos, en mi opinión, para promover los proyectos de inversión, es un punto, una tarea pendiente que aún el Estado tiene que abordar y desarrollar correctamente, que no tiene ahorita mucha claridad, tanto a nivel institucional como también a nivel normativo. Entonces, me permito empezar con la venia de Joel esta conversación, ese conversatorio que vamos a exponer algunas ideas principales para debatir, conversar, cómo se entiende la identificación de pueblos originarios y cuál es la finalidad y cómo tendría que abordar el Estado para que sea útil y sea beneficioso tanto para los pueblos originarios como también para la promoción de las inversiones a nivel nacional. Joel, me permito iniciar preguntándote, a nivel conceptual, ¿qué podríamos entender en nosotros por pueblos originarios? Quizás para que nuestros colegas y compañeros que nos están escuchando puedan entender qué son los pueblos originarios, dónde están los pueblos originarios y cómo forman parte de nuestra nación. Sí, Manuel, muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar compartiendo en estos momentos algunas ideas respecto de la identificación de pueblos indígenas u originarios. Tal cual lo ha señalado Manuel, esta es, digamos, una de las etapas digamos, que integran el proceso de consulta previa, que consta de 7. Esta es la segunda etapa, pero sin embargo es una de las más importantes, ¿no? No solo por lo que señala Manuel en términos de que, digamos, ante la necesidad de reactivar la economía va a surgir esta necesidad de identificar quiénes son parte de pueblos indígenas originarios, sobre todo en contextos extractivos, ¿no? También entraña una importancia en el propio proceso de consulta previa, en tanto nos define quiénes van a participar, quiénes no van a participar en un determinado eh, proyecto, medida legislativa, administrativa que va a ser consultada, ¿no? Entonces, considerando esta importancia es que eh, hemos diseñado algunas ideas a partir de la experiencia. Como él ha señalado la presentadora, eh, lo que vamos a comentar son básicamente reflexiones de la práctica, ¿no? Desde la práctica realizando varios años la identificación de pueblos indígenas, y eso nos da cierto margen para, digamos, señalar algunos puntos fuertes y algunos puntos quizás débiles que están todavía sobre el tapete, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta de quiénes son los pueblos indígenas u originarios, bueno, en principio el marco general que, o la entidad que nos presenta un marco general sobre esta cuestión es la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? En el convenio 169 de esta institución internacional, donde nos señala pues que básicamente los pueblos a los que
que pueden aspirar digamos, a verse beneficiados por los contenidos del convenio 169 son aquellos pueblos, y voy a leer un poco la cita, que es un poco extensa, pero digamos, es lo que es la definición tal cual lo dice la OIT, ¿no? Bueno, son poblaciones que habitaban en el país en la época de la colonización y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, ¿no? Y que al mismo tiempo se autorreconozcan como tales, ¿no? Entonces ahí vemos algunos elementos, ¿no? Digamos, de preexistencia, ¿no? Son poblaciones que, digamos, anteceden en términos históricos a la conformación de los estados estatales, inclusive pueblos que existían ya antes de la instauración de la colonia, ¿no? Entonces hay ahí algunos elementos históricos que se suman a otros elementos, digamos, culturales, sociales, que tienen que ver con ciertas prácticas que todavía se mantienen, o todavía estos pueblos mantienen a la fecha, ¿no? Todo esto se conjuga y se suma con un criterio que ya lo señalará Manuel en su momento, que se ha denominado pues, el criterio subjetivo o el de la autoidentificación, ¿no? Digamos, ese es el marco general que nos brinda el OIT y sobre esa base es que la ley de la consulta previa, la 29785 y su reglamento lo recogen, ¿no? Y a partir de allí es que el Estado asume el rol digamos, de analizar la situación de los pueblos indígenas y en este caso identificarlos, ¿no? En resumen, eso es a manera de síntesis el contexto o el marco conceptual que manejamos para identificar a estos pueblos, ¿no? Complementando lo que señaló Joel, es importante mencionar que desde una perspectiva jurídica, un pueblo originario es un grupo de personas que ejercen un derecho colectivo. Es decir, el pueblo originario ejerce su derecho a nivel colectivo, no puede ejercer dicho derecho a nivel individual. Los ciudadanos que conforman estos pueblos originarios, aparte de tener derechos como todo peruano, como colectivo, como grupo humano, sea comunidad campesina, comunidad nativo, caserío, gozan de este derecho colectivo reconocido por el convenio 169 de la OIT. Es decir, tienen estas prerrogativas que son adicionales a los derechos que tienen como todo ciudadano. Es así, los pueblos originarios asentados en nuestro país no están oficialmente reconocidos e identificados plenamente. Es por eso que actualmente, a la hora que el Estado, tanto para políticas públicas como para desarrollar proyectos de inversión, necesita hacer esa caracterización, esta visita a campo, constatar que el grupo humano que está dentro del ámbito del proyecto, que el grupo humano que está dentro del ámbito de una política pública, es o no un pueblo originario. Para dicha labor existen criterios que estaban bien señalados, como señaló yo en el convenio 169 de la OIT, así como también en la ley y el reglamento de consulta previa, aprobado en 2011 y 2012 respectivamente. En ese sentido, pasaremos a mencionar uno por uno cuáles son estos puntos para que yo le pueda explicar cómo en la práctica los especialistas sociales, los científicos sociales, pueden determinar qué grupos humanos son considerados pueblos originarios. El primer criterio objetivo que contempla la norma es el tema de la descendencia directa. Sobre este punto, Joel, en la práctica, ¿cómo se analiza la descendencia directa de un pueblo originario? Perfecto. Con respecto a la parte objetiva, digamos, esto se remite ya a cuestiones de historia, ¿no? O sea, bueno, en esto ha contribuido mucho la academia, la antropología, la historia, la sociología, para delimitarnos más o menos cuántos pueblos indígenas tenemos en el país, ¿no? Actualmente tenemos 55 pueblos indígenas que están registrados en la base de datos de la que se va a hablar después. Entonces, básicamente, lo que han hecho los académicos es decirnos cuántos pueblos indígenas tenemos en el país. Tenemos una base, digamos, de 55, 51 en la Amazonía y 4 en el espacio andino. Y digamos, sobre el espacio amazónico,
la cantidad de pueblos indígenas originarios es muy difícil que se incremente. Digamos, ahí ya se ha hecho un barrido general, ya se tiene datos históricos, referencias, etnografías sobre la cuestión. Digamos, allí ya está como que bastante, incluso se puede decir que ya está cerrado. Es muy difícil que surja un pueblo distinto al de los 51 que ya tenemos en la Amazonía. Caso contrario con la parte andina, que es un tema bastante singular, ¿no? Que reviste también una complejidad bastante elevada, en tanto el Ministerio de Cultura ha identificado a 4 pueblos indígenas en la parte andina, pero ha agrupado en la clasificación de pueblos quechuas a un conjunto de identidades, es decir, a un conjunto quizás de pueblos que manejan la lengua originaria quechua. Entonces, por allí puede haber cierta discusión en tanto se trata de una agrupación que todavía no está cerrada, a diferencia de la Amazonía, lo cual quiere decir que en la parte andina podrían surgir quizás más pueblos indígenas originarios. Es muy probable que sí, en tanto las identidades allá están en proceso también de reconfiguración, de construcción, también sobre la base de los nuevos procesos que existen a la fecha, ¿no? Pero digamos, lo que es descendencia directa es un asunto bastante histórico que digamos, lo positivo que tenemos es que hay información histórica sobre los pueblos que han existido, digamos, antes de la colonia y antes de la conformación del Estado, ¿no? Del país que tenemos ahora. Entonces, los especialistas sociales, Joel, suelen recurrir a fuentes bibliográficas para poder hacer la caracterización de pueblos originarios. Exacto, es un momento clave también eso, dentro de la fase de investigación, de análisis, el recurrir a fuentes secundarias, recurrir a la base de datos, si bien es referencial, pero también nos brinda algunas pautas, digamos, algunos indicios de qué pueblos pueden tener características de un colectivo indígena originario, ¿no? Y sí, la parte documental, la parte de gabinete es bastante importante en ese sentido, ¿no? Otro criterio igual importante que menciona también el convenio 169 es el tema de los estilos de vida y vínculos ancestrales, digamos las prácticas culturales. No sé si podrías comentarnos, Joel, qué prácticas culturales, por ejemplo, existen en la selva, ¿no? En la Amazonía, que distinguen justamente a una comunidad nativa como pueblo originario. Sí, sí, Manuel. En este caso, cuando analizamos los criterios, digamos, objetivos, que digamos, se subdividen en 3 subcriterios, digamos, ¿no? Lo que es continuidad histórica, conexión territorial y a la vez instituciones distintivas, ¿no? Se ha denominado instituciones distintivas a aquellas prácticas, aquellas costumbres o aquellos estilos de vida que manejan los pueblos indígenas originarios y que, digamos, se diferencian de lo que se llamaría la sociedad nacional o, digamos, lo que algunos otros llaman el mundo occidental, ¿no? Entonces, aquí también entra bastante en juego el análisis documental. ¿Por qué? Porque la etnografía, la antropología nos ha indicado bastante bien o ha analizado las prácticas que, por ejemplo, pueden manejar tradicionalmente los pueblos indígenas en la Amazonía, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso, cuando nosotros queremos analizar instituciones distintivas en algún grupo o colectivo amazónico, podemos empezar preguntándonos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la agricultura. Sabemos que muchos pueblos, incluso costeños, incluso en muchos lugares, desarrollan agricultura, ¿no es cierto? Digamos, la agricultura en sí misma no es una institución distintiva, no necesariamente envuelve instituciones distintivas, ¿no? O sea, no necesariamente hablar de agricultura nos remite a un pueblo indígena originario. Pero ¿qué pasa cuando un grupo, familias, desarrollan la actividad agrícola analizando o sobre la base de los movimientos de los astros,
sobre la base de las fases de la luna, o realizando rituales propiciatorios para mejorar la fertilidad, o quizás eh, analizando o revisando indicadores biológicos, que el animalito tal que se aparece, el insecto tal, si aparece o no aparece, va a indicarnos una buena época o una mala época en su efecto. Entonces, todos estos elementos adicionales que forman parte del bagaje de los pueblos indígenas originarios, que no se presentan quizás en otros lugares, vienen a ser los elementos que distinguen a este colectivo y en particular la práctica agrícola de la práctica agrícola que se pueda desarrollar en otros espacios no indígenas, donde por lo general este tipo de actividades se realizan de forma rutinaria, sin mayores elementos, digamos, culturales, ¿no? Entonces, en el caso de la Amazonía se evidencian este tipo de prácticas, ¿no? La observación de las fases de la luna, indicadores biológicos, eh, inclusive rituales propiciatorios. Los Aguajún hablan, por ejemplo, del dios Nuncuy, que está debajo de la tierra, a la cual la mujer tiene que, digamos, que atender. La mujer allí juega un rol protagónico. Entonces, todos estos elementos que no están presentes, digamos, en otros lugares son los que distinguen a un determinado grupo y nos dan, pues, pistas que vamos juntando para poder definir si tal o cual colectivo puede integrar un pueblo indígena originario, ¿no? Ujú. Perfecto. Entonces vamos viendo que para determinar un pueblo indígena originario se recurren a fuentes secundarias, bibliografía, investigaciones, sobre todo estudios históricos que se han hecho anteriormente en la zona donde estos pueblos están asentados, y también se verifica esas instituciones distintivas. Sobre ese punto, Joel, yo quería que nos puedas compartir cuáles las herramientas metodológicas que un especialista social utiliza y aplica con el pueblo mismo, con la comunidad misma, para poder determinar si este colectivo es o no un pueblo originario. Sí, perfecto. Eh, Sobre eso sí, en principio, o como punto de partida, tenemos que el Ministerio de Cultura, como ente rector en materia indígena, ha creado, digamos, algunos materiales de ayuda, ¿no? Para, digamos, orientar a los funcionarios, a los servidores, eh, que se van digamos, o que van a implementar procesos de consulta previa en su práctica profesional, en su práctica habitual, ¿no? Entonces, lo que el Ministerio de Cultura nos ha brindado es una directiva en donde nos da lineamientos para la recolección de información, que posteriormente, digamos, decantó en una guía metodológica, ¿no? Digamos, los contenidos de la guía metodológica, digamos, parten de esta resolución viceministerial o de estos lineamientos, ¿no? Entonces, allí tenemos dos puntos de partida, y sobre todo la guía metodológica, ¿no? Que es la que nos brinda nos brinda las pautas para nosotros poder iniciar un proceso de identificación de pueblos indígenas originarios, ¿no? En esta guía, que es también referencial porque es un punto de partida también que puede ser mejorada según el contexto, según las necesidades eh, que cada entidad eh, pueda, digamos, según su evaluación, desarrollar. eh, Encontramos que el Ministerio de Cultura nos brinda, digamos, mínimamente la aplicación de 4, digamos, instrumentos, ¿no? Para la recolección de información, que son básicamente lo que los sociales llamamos metodologías cualitativas, ¿no? El Ministerio de Cultura nos dice que hay que hacer mínimamente una guía de entrevista, o hay que aplicar, perdón, una guía de entrevista semiestructurada, donde en la que se va a recoger algunos temas clave que ha definido también el Ministerio de Cultura, que no voy a profundizar tanto porque sería como que abrirse un poco.
nos recomienda también el Ministerio de Cultura realizar grupos focales, nos recomienda realizar una ficha comunal y también un mapa parlante, ¿no? Fundamentalmente, las guías de entrevista, el grupo focal y la ficha comunal nos brinda elementos, digamos, sobre los temas clave, que los voy a mencionar, que son autoidentificación, lengua, actividades económicas, historia, uso del territorio, cosmovisión, actividades económicas. Entonces, estos instrumentos, que quizás podría ameritar una propia charla en específico, nos ayudan para recopilar la información y su posterior sistematización, ¿no? Lo que tendría que quedar claro es que más allá de todos los instrumentos que nos brindan, lo que se trata es de identificar estas instituciones distintivas, si el pueblo indígena tiene una trayectoria, pues, que se remonta a periodos que anteceden al periodo colonial o al establecimiento de las actuales fronteras estatales, y además, pues, analizar la autoidentificación del pueblo, ¿no? Digamos, a lo que estos materiales se reducen son a recoger información sobre los criterios de identificación. Es información muy desmenuzada, pero que sí nos brinda bastante ayuda, ¿no? Sobre todo en las guías, por ejemplo, en las guías de entrevista, ¿no? Que nos ayuda a personas que, digamos, no están familiarizadas con metodologías cualitativas, les proporciona, pues, una ayuda bastante significativa, ¿no? Ujú. Y este punto considero yo, Joel, que es determinante porque ya nos permite pasar al siguiente punto a analizar, que es el tema del criterio subjetivo, porque las herramientas justamente sirven para poder recoger información de la declaración de las personas. Son las personas que van a dar información sobre su modo de vida, sus costumbres, sus prácticas, su calendario, cómo se interrelacionan, cómo están organizadas socialmente. Pero hay un criterio que es determinante, en mi opinión, que es el criterio subjetivo, cómo ellos se autoidentifican. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuánto pesa realmente el criterio subjetivo, el que un colectivo, que una comunidad campesina, por ejemplo, diga, yo soy pueblo originario, o por el contrario, puede decir que no es un pueblo originario? Ujú. ¿Cuál es el peso que tiene la decisión o la voz del mismo pueblo en esta evaluación sociocultural? Sí, y allí entramos al terreno más complejo de- de la identificación de pueblos indígenas originarios, ¿no? Y sobre eso quería hacer una acotación, ¿no? Digamos, los sociales, los que hemos estado vinculados al trabajo de campo en comunidades campesinas, nativas, etcétera, hemos estado habituados a caracterizaciones como que de corte más descriptivo, ¿no? Digamos, estudios de línea de base, diagnósticos, estudios socioeconómicos, en los cuales recogíamos básicamente información, digamos, concreta, ¿no? Que no ameritaba, digamos, mayor complejidad que preguntarle a las personas, por de preguntar, etcétera, ¿no? La identificación de pueblos indígenas originarios sí nos plantea, digamos, un reto mayor, ¿no? Digamos, si se quiere, es una caracterización un poco más compleja. Y compleja, ¿por qué? Porque como ya lo ha señalado Manuel, el indagar sobre la parte subjetiva de un pueblo a través de externos como nosotros puede generar bastante dificultades, ¿no? Eh, los instrumentos que tenemos para indagar sobre esto es básicamente la entrevista, ¿no? Y la entrevista, según las recomendaciones también que brindan las entidades, o en este caso el Ministerio de Cultura, mínimamente a 4 personas, ¿no? Lo cual está abierto a que sea mucho mayor, ¿no?
pero la complejidad que nos reviste, eh, pues va en el sentido de que hay casos donde no, la identidad colectiva no está muy clara, ¿no? Y esto se puede ver con claridad en el ámbito andino, ¿no? Porque, digamos, los que vamos a hacer identificación de pueblos indígenas tenemos dos ámbitos bien diferenciados, ¿no? La parte amazónica, que, digamos, por su propia configuración histórica, la parte étnica, digamos, la parte de la identidad de las comunidades está como que bastante claro. O sea, tú vas a una comunidad nativa, a un centro poblado, etcétera. Si es que hay pueblos indígenas en un lugar que no sea comunidad nativa, las personas lo tienen bien asumido. Hay una conciencia bastante, bastante clara respecto de quiénes somos nosotros como indígenas y quiénes no lo son. Entonces, eh, a esto pues puede haber contribuido varias cosas, ¿no? Una de estas puede ser que, por ejemplo, en la titulación de una comunidad nativa, cuando yo quiero titularme como comunidad nativa, yo me dirijo al Ministerio de Agricultura para solicitar una titulación, pues allí me preguntan, ¿sabes de qué pueblo indígena eres? ¿O de qué etnia eres? Entonces, como que en este espacio amazónico, la parte identitaria está un poquito más clara, ¿no? O sea, no hay que rebuscar mucho, no hay que indagar tanto. En la parte andina es donde tenemos el reto mayor, ¿no? También por su propia trayectoria histórica, por la propia configuración, en la que incluso el término indígena ha sido asociado a aspectos peyorativos, ha sido asociado con inferioridad, ha sido asociado con barbarismos, etc. Entonces, allí encontramos que el ingreso o la aproximación tiene que ser otro, ¿no? Muchas veces cuando hemos ido a comunidades campesinas en la parte andina, eh, no es conveniente ingresar, por ejemplo, con el término indígena, ¿no? Porque ya sabemos previamente que es un concepto que genera bastante, en algunos lugares genera rechazo, ¿no? Entonces, allí tendríamos que utilizar otros mecanismos, ver las formas para indagar en esta subjetividad, para preguntar, identificar a los informantes clave o aquellas personas que puedan, digamos, diseñarnos o mostrarnos la parte cultural de la comunidad y en términos también de autoidentificación, ¿no? Eh, y bueno, la importancia del criterio subjetivo, de la autoidentificación, pues tiene un peso bastante significativo, ¿no? La propia OIT nos menciona que la conciencia de pertenecer a un colectivo indígena originario es como que una parte fundamental, ¿no? Es un criterio a tener en cuenta, ¿no? Y eso nos puede llevar a ciertas dificultades, ¿no? ¿Qué pasa si yo identifico y la comunidad tal a la que yo me dirijo y he generado mis conclusiones? ¿Qué pasa allí si esa comunidad me dice, sabes qué, ingeniero, sabes qué, doctor, sabes qué, licenciado, yo no soy pueblo indígena originario, no me considero como tal? O a la inversa, ¿no? Puede que ocurra eh, que tal colectivo tenga todas las instituciones distintivas eh, y se considere, o no tenga instituciones distintivas, no encontremos nada, pero se considere indígena. Entonces, allí hay que hilar muy fino, ¿no? En términos de recolección de información, en términos de generación de evidencias, ¿no? Y por ello es importante, en este sentido, pues tener equipos bastante entrenados en la recolección de información, ¿no? Porque, digamos, son personas, son grupos sobre los cuales hablamos o a los cuales analizamos, pero que también tienen una voz, también tienen intereses, también, digamos, están atravesados por diferentes procesos políticos, económicos, que pues configuran pues un escenario altamente complejo, ¿no?
Así es. Y sobre todo, Joel, complementando lo que tú señalas, porque estamos hablando de colectivos que tienen que ejercer derechos y se tienen que garantizar sus derechos como pueblos originarios. Entonces, Ujú. hay una gran responsabilidad por parte del Estado a la hora de identificar a estos pueblos, ya que van a determinar qué colectivo sí y qué colectivo no puede ejercer su derecho como pueblo originario y puede ser garante, obviamente, para implementar un proceso de consulta previa y en los demás derechos colectivos que existen, de que también gozan estos pueblos originarios. Eso nos lleva al siguiente punto, que es el tema de la base de datos. Actualmente existe una base de datos de pueblos originarios que es manejada por el Ministerio de Cultura y que ha identificado 55 pueblos originarios, como inicialmente comentaba Joel. La característica legal de esta base de datos es que esta base de datos no es constitutiva de derechos, es meramente declarativa. Los pueblos originarios, es decir, comunidad campesina, nativa, caserío, mencionados, que tienen denominación de pueblo originario, no necesariamente son considerados pueblos originarios a la hora de que, por ejemplo, chocan con un proyecto de inversión. Por ejemplo, en caso la comunidad campesina San Ignacio de Loyola es considerado un pueblo originario en la base de datos y se hace un proyecto minero en el ámbito de esa comunidad, no basta con verificar la base de datos y constatar de que esa comunidad, según esa base, es considerada un pueblo originario. Tiene que realizarse un trabajo de campo, un trabajo para levantar fuentes primarias y secundarias, que son el ejercicio metodológico que describía Joel al inicio. Entonces, la pregunta que muchas veces se ha hecho a nivel político y que también saltó este año a raíz de las declaraciones de la ministra de Economía es ¿qué tan útil puede ser esta base de datos si es meramente declarativa? ¿Puede un pueblo originario exigirse que se reconozca como, mejor dicho, puede una comunidad exigir su reconocimiento como pueblo originario solo por estar en la base de datos? ¿Qué tan práctico realmente es esta base si al fin y al cabo igual tiene que irse a campo, igual tiene que realizarse caracterización para que de hecho colectivo sea reconocido como pueblo originario? Ujú. Sí, sobre esa idea también, Manuel, complementar, o para complementar lo que mencionas, si bien es cierto, la guía metodológica que he mencionado hace un rato, eh, señala que si, digamos, si tú tienes información suficiente, actualizada y confiable, digamos, información de gabinete, en teoría podrías hacer tu identificación de pueblos indígenas desde el gabinete. ¿Sí? Eso como un punto de partida. Pero la realidad no dice que la información o está dispersa o no existe. Entonces, digamos, ese es un punto importante, ¿no? Porque a veces nos preguntan, oye, pero yo podría, digamos, saltearme el proceso de identificación ya sobre la base de información secundaria. Eh, Podría ser que sí, yo eventualmente yo podría revisar la base de datos por ejemplo, si en mi ámbito o el ámbito de mi proyecto tengo 3 comunidades campesinas y las 3 están en la base de datos, podría eventualmente optar por considerarlos, digamos, ya como parte del proceso de consulta previa. Pero ahí nos encontraríamos por lo menos con 2 dificultades, ¿no? La primera sería que la base de datos, digamos, al ser referencial y al contener información bastante, incluso desfasada, puede que las comunidades a las cuales se refiere ya no sean parte de un pueblo indígena originario, lo cual ha pasado en la práctica. ¿Por qué? Y lo he visto, ¿no? En el trabajo de campo, comunidades, por ejemplo, cercanas de Cusco, digamos, ya dentro del casco urbano, que inclusive teniendo titulación de comunidad indígena, es decir, comunidades indígenas, o las comunidades indígenas reciban ese título antes de la reforma agraria. Entonces, esos títulos por lo general son coloniales. Entonces, según la información secundaria, la comunidad que yo veía en el mapa y veía en la base de datos, conformaba un pueblo indígena originario. Pero al ir al campo nos damos con la sorpresa de que la comunidad ya no existía, digamos,
formalmente existía, pero en la práctica había una asociación de viviendas, todo el mundo había vendido sus predios, era un barrio, digamos, más de Cusco en el que prácticas colectivas, instituciones distintivas habían desaparecido. Directiva comunal no existía. Entonces, si bien es cierto, la información secundaria y sobre todo la base de datos nos brindan algunos alcances, o podemos correr el riesgo de que esta información sea o se encuentre desactualizada, ¿no? Inclusive que las comunidades a los que se refiere ya en la actualidad no existan, ¿no? Lo cual también se visibiliza mucho en la Amazonía, ¿no? En la Amazonía, digamos, el patrón, digamos, tradicional eh, de habitar los espacios es bastante, digamos, es medio, es semoviente, son seminómades, ¿no? En algún momento están 10 años por acá, en otros 10 años quizás se han movido. Ocurre también muchas veces que por la dinámica de los ríos, muchas comunidades son cercenadas, poco a poco van perdiendo el territorio, se va desbarrancando y son comunidades que enteritas tienen que moverse hacia otros lugares. Entonces, si nosotros vamos con el mapa, quizás no encontremos a nadie. Entonces, con la base de datos, si bien es cierto, es útil, es bastante referencial, ¿no? Sobre todo por no tener la información eh, actualizada, ¿no? Hay información que viene de los años 40, 50, de las direcciones regionales agrarias. Entonces, todo eso se ha analizado y se ha alojado en la base de datos. Pero, digamos, hay un elemento ahí que considerar, ¿no? Que es la actualidad de la información que nos pueda brindar. Y otro punto importante en este sentido es que eh, eh, que se me ha ido la idea, Manuel, pero podemos seguir complementando al respecto. Sí, hay un tema muy interesante ya para seguir tocando el tema de la base de datos, que es el tema de la utilidad práctica de la base. Como mencioné hace un instante, a pesar de que una comunidad o caserío está en la base de datos, igual tiene que ir a campo a caracterizarse, igual tiene que levantarse información. Y es un proceso que puede demorar entre 2, 3, 4 o 5 meses, dependiendo de la capacidad de ejecución administrativa que tenga la entidad promotora. Dícese el ministerio o la dirección que aprueba el título habilitante que es pasible de consulta previa. Ahora bien, no solamente para este tipo de labores a nivel de Estado, a nivel de políticas públicas, es de gran utilidad esta base de datos, sino también para garantizar los derechos de estos pueblos colectivos. Existen ya gran cantidad de demandas que están presentando comunidades por la omisión al derecho a la consulta previa, tanto en el sector de minería, en el sector de hidrocarburos, electricidad. Entonces, la urgencia de tener claridad sobre la base de datos, la urgencia de que el Estado identifique correctamente quiénes son pueblos originarios y quiénes no, no solamente es un tema de política de Estado y un tema de garantizar derechos de los ciudadanos, sino además es un tema también de garantizar la estabilidad jurídica de cara al resto de actores que interactúan con estos pueblos. Entonces, es de suma importancia poder tener claridad en cómo abordar el tema de la base de datos. Se supo que hasta hace un par de meses el Ministerio de Economía y Finanzas destinó recursos al Ministerio de Cultura para esta labor, para que pueda realizar caracterizaciones, identificar pueblos originarios, pero nuevamente caemos en cuenta de que a nivel legal, a nivel jurídico, es necesario especificar cuál es el funcionamiento de esta base. Digamos que el Ministerio de Cultura identifica a estos pueblos originarios y verifica que efectivamente son. El paso siguiente sería es que estos pueblos parten a pertenecer de la base de datos y nuevamente caeríamos en ese círculo vicioso. Tiene que crearse una figura, quizás sacar alguna directiva, algo que regule y especifique que esta tarea, estas campañas de caracterización que van a realizar el Ministerio de Cultura puedan ser constitutivas a fin de que sean utilidades tanto como para garantizar derechos de los colectivos, así como también para dar predictibilidad a las instituciones públicas y al sector privado que interactúa con estas comunidades. Sí, sí, justo la idea que es para complementar respecto del trabajo de campo que mencionas, en tanto, digamos, la base de datos está desactualizada y sabemos que la información
sobre comunidades, sobre centros poblados, digamos, en ámbitos indígenas es incompleta. Digamos, la recomendación siempre, digamos, es ir al campo, ¿no? Nos sirve para actualizar, digamos, información, para saber si, digamos, si el lugar, la comunidad campesina, nativa, si efectivamente congregan colectivos indígenas o no, y a la vez también, si es que fuese así, la información resultante de la identificación de pueblos indígenas originarios ayuda a las entidades promotoras a hacer otro ejercicio posterior, ¿no? Que tiene que ver con la identificación de posibles afectaciones a los derechos colectivos, ¿no? Porque, digamos, un primer momento de la identificación es identificar qué derechos colectivos, digamos, ejercen en la práctica, en la actualidad, las localidades que están vinculadas con nuestro, digamos, con nuestro proyecto. Y en un segundo momento, esta misma información va a servir a las entidades promotoras para hacer la siguiente evaluación, ¿no? Si la medida, si mi proyecto, mi programa o lo que fuere, realmente va a significar afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas ya identificados previamente, ¿no? Entonces hay un valor, digamos, ahí si se quiere, doble, de la identificación de pueblos indígenas y, y, y bueno, el carácter de la base de datos, la utilidad que señala Manuel también me parece algo que se debe resolver eh, lo más urgente posible, ¿no? Porque también a la fecha, digamos, con el carácter referencial que ostenta, digamos, no está contribuyendo mucho a agilizar procesos, ¿no? Entonces, y no solamente hablando de consulta previa, sino también con otro tipo de entidades, ¿no? MIRIS, qué sé yo, salud, que podrían inclusive tener una opinión más clara respecto de la población indígena a la que se dirige muchas veces, ¿no? Y que quizás en tiempos de pandemia, como lo que estamos ya quizás pasando, hubiera servido mucho para quizás distribuir bonos, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas también, o para ese tipo de cosas también podría servir, y considero pues la base de datos, ¿no? Ujú. Sí. Nucia, ¿ibas a contar algo? No, no, eso básicamente era al respecto, ¿no? Ujú. Sí, bueno, quería agradecer a los ponentes por esta participación Ujú. sumamente brillante, ¿no? Un tema de los pueblos originarios para quienes vemos el tema de las investigaciones, sabemos que es un tema bastante profundo, ¿no? Más que todos los criterios subjetivos y objetivos, ¿no? Como han plasmado es el tema del campo, ¿no? El trabajo de campo es lo más importante para analizar y para poder ver la perspectiva de la cosmovisión indígena que va mucho más allá y a través de sus usos, costumbres, hábitos y por supuesto lenguas. Tenemos como unas preguntas en la plataforma Zoom. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo se realiza la negociación de consulta previa de los pueblos amazónicos? La negociación. Bueno, el proceso de consulta previa tiene 7 etapas. La etapa sexta, digamos, es el diálogo intercultural, que entiendo que a eso es lo que están haciendo referencia, ¿no? En esta etapa, ya cuando se identificó cuáles son las posibles afectaciones a los derechos colectivos, cuando ya se le brindó información a los pueblos amazónicos sobre estas posibles afectaciones, cuando se les dio información sobre el proyecto, sobre los alcances del mismo, y cuando se les brindó un espacio para que ellos puedan a nivel comunal discutir, debatir cuáles son las propuestas que le van a alcanzar al Estado, llega a este espacio de diálogo en el cual intercambian posiciones y llegan a consensos. Y estos consensos son plasmados en un acta que se denomina el acta de consulta, la cual es de carácter obligatorio para el Estado, así como también para los pueblos originarios. Sí, Excelente. Sí, para complementar un poquito, disculpa que te corte, precisamente al inicio mencioné, ¿no? La importancia de identificar o hacer una identificación, digamos, lo más rigurosa posible. ¿Por qué? Porque te va a evitar, te vas a ahorrar demoras que han surgido en algunos procesos de consulta previa, sobre todo al momento de esta etapa de diálogo o de negociación que plantea la persona que ha preguntado, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú tienes
claramente desde el principio quiénes van a ser tus interlocutores, es muy difícil que surja en el camino otro más que te pueda interrumpir tu proceso y dilatarlo más. Entonces, mi comentario iba hacia allí, ¿no? Mi apunte iba hacia allí, en tanto una buena identificación de pueblos indígenas originarios puede significar un proceso, digamos, mejor definido, mejor configurado, y sobre todo tener bien definidos tus interlocutores, ¿no? Con los cuales te vas a sentar a conversar en la etapa posterior, que es de diálogo, ¿no? Solamente eso quería anotar. Excelente. Contamos con otras preguntas en la plataforma Zoom. Sí. Si se quiere realizar un proyecto y hay una comunidad que no está reconocida como pueblo indígena ante el Ministerio de Cultura, pese a que hay características de conocimientos ancestrales, cultura, etcétera, en este caso, ¿se puede invocar la presunción de pueblo indígena para no atentar contra su comunidad? Desde la perspectiva legal no existe una presunción de pueblo indígena, es responsabilidad del Estado hacer la identificación de pueblos originarios. Entonces ya la pelota está en la cancha del Estado. El Estado tiene que ir a campo y caracterizar, verificar si es o no un pueblo originario. Y en caso determine que es un pueblo originario y además se determine que el proyecto trae cambios que pueden afectar sus derechos colectivos como pueblo originario, en ese caso correspondería implementar un proceso de consulta previa. Bien, contamos con otra pregunta. ¿Qué sucede en el caso de que un chico de la comunidad Xáninca y una chica de la comunidad Wajún se enamoran y paso siguiente se casan? ¿A qué pueblo irían y en este caso no se perderían las costumbres de uno de ellos hacia el pueblo que se dirija? Joel, por favor, responde esa pregunta del Romeo y Julieta a Wahoo. Sí, sí, es espinoso. Bueno, en realidad cada pueblo tiene sus propias normas internas para definir, digamos, las incorporaciones, inclusive los enamoramientos. Eh, pero yo he visto casos donde inclusive tienen hasta tres identidades indígenas, ¿no? Digamos, como individuos, ¿no? He visto casos Chapra, Quichua y Aguajún en una sola persona. Pero, digamos, una sola persona no define la identidad del grupo, ¿no? Y precisamente eh, 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 la consulta previa, como lo ha señalado Manuel en el principio, se refiere a colectivos, ¿no? No a identidades individuales, sino a cómo los colectivos, los grupos, los centros poblados, localidades, digamos, apelando a un ejercicio de conciencia, digamos, se autoidentifican o autorreconocen como un colectivo diferenciado. Pero en estos casos de incorporaciones, hay personas que, por ejemplo, no son indígenas y se casan con un indígena y se vuelven comuneros, ¿no? O sea, las comunidades por lo general tienen mecanismos para incorporar, o bueno, así como para incorporar, también para excluir, ¿no? Entonces, son mecanismos internos, pero la idea central creo o considero sería pues que más allá de las identidades individuales, lo que prevalece pues son las identidades de los grupos, ¿no? De los colectivos. Y sí, hay comunidades también que tienen, si usted va por Pebas, por allá por la cuenca del Amazonas, puede encontrar comunidades divididas en dos, ¿no? Bora, Muruy. Eso sí hay, ¿no? Y los intercambios son muy, muy fluidos, ¿no? Eh, entonces, eso sería mi comentario. Contamos con otra pregunta en la plataforma Zoom y es la siguiente. ¿Una comunidad campesina puede perder su reconocimiento como tal? ¿Esto debido a la pérdida de sus características? En todo caso, entendería que quiere hacer referencia a pueblo originario. Como ya mencionó Joel, efectivamente precisó que había casos en los cuales inicialmente se habían considerado pueblos originarios por determinadas características, pero posteriormente, porque al fin y al cabo la dinámica social es constante, no es estática, este colectivo perdió su característica como pueblo originario, ¿no? No sé si quieres comentar algo ahí, Joel. No, quizás pueda referirse a si una comunidad campesina pueda perder tal estatus, ¿no? Eh, considero que sí hay formas para hacer eso. Si tú puedes comentar en términos legales esa Sí, situación.
Exacto, una comunidad campesina, al fin y al cabo, tiene personalidad jurídica, tiene una junta directiva, tiene una asamblea general, efectivamente podría dividirse, podría escindirse. Entonces, sí es posible que pueda perder esta categoría, ¿no? Claro. Ujú. Y sí, en el caso de los pueblos indígenas originarios, pues sí, como comenté hace un momento, y producto de la dinámica social, o sea, las sociedades cambian, las identidades cambian constantemente, ¿no? No son estáticas, no son fijas. Es posible que la comunidad, qué sé yo, indígena que se tituló en 1940, ahora ya no tenga las mismas características. Bueno, de hecho no las tiene porque han cambiado, pero quizás esas características ya no es posible asociarla a un pueblo indígena originario, ¿no? Y quizás las personas ni siquiera se consideran como tal, ¿no? Y si ya perdieron, digamos, las prácticas colectivas, como en el caso que he contado, ¿no? Se convirtieron en una asociación de viviendas y adiós comunidad, adiós sentido colectivo, y eran personas viviendo en una ciudad como Cusco tan igual como un barrio de Lima o de cualquier otra ciudad que conozcamos donde, digamos, no existe presencia de colectivos indígenas originarios, ¿no? Ujú. Excelente. Muchísimas gracias al doctor Juan Joel Lozano y al doctor Manuel Calderón por su disertación en esta conferencia. Gracias por su participación y a todas las personas que nos están viendo desde el Facebook y desde YouTube. Que tengan muy buenas noches con todos. Hasta Muchísimas pronto. Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Hasta luego.